Dios les bendiga, mis amados hermanos. Leemos en las Escrituras, en el libro de los Salmos, en el capítulo 40, en el versículo 8. Dice la palabra del Señor: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lo volvemos a leer. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos, Señor, en esta oportunidad para darle toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Y también, Señor, porque nos permite escuchar este mensaje en esta hora. Señor, prepare nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas para recibir, Señor, de su preciosa palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por los hermanos que nos van a escuchar y los amigos que van a estar presentes, Señor, en esta exposición de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, el tema para este sermón lo hemos titulado como la rebelión. La rebelión es desobediencia a Dios y se compara con el espíritu de adivinación. Este es un paralelo importante porque la adivinación es lo que practican las culturas paganas, con la esperanza de comunicarse con los espíritus en busca de respuesta. Dios nos advierte que esas prácticas están prohibidas, ya que Él es nuestra fuente. Así es la rebelión, se establece en el orgullo, que dice: no te necesito, Dios, encontrarás respuestas a mis preguntas sin ayuda y aprobación. Entonces comenzaré a influir en las personas con lo que sé y recibiré toda la gloria. Mis amados hermanos, la rebelión puede traducirse con mayor frecuencia como cambio, sublevación, rechazo a la autoridad, rebeldía y revolución. En el Nuevo Testamento, las palabras similares para la rebelión son desobediencia y sedición. El primer acto documentado de sedición o rebelión ocurrió en el cielo, cuando Lucifer llevó a la tercera parte de los ángeles a la revuelta. Y el segundo acto documentado de rebelión fue en el Edén, cuando nuestros padres Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios comiendo del árbol del huerto que Dios les dijo que no comiesen. Mis amados hermanos, la rebelión quiere ser adorada y obedecida en lugar de tener relación, sumisión a Dios. La rebelión contra tus privilegios del reino, pero por la gracia de Dios, una persona rebelde todavía puede tener acceso a Dios a través de Jesucristo. El propósito del espíritu de rebelión es impedir que un creyente prospere. Y con esto damos inicio a nuestro primer encabezado. Un campo de batalla del corazón es la rebelión. Revisemos lo que dice la carta a los Colosenses capítulo 3, del versículo 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Moisés pudo discernir el verdadero motivo que llevó a Coré a rebelarse. Según el relato bíblico, dijo más Moisés a Coré: oí ahora, hijos de Leví, pues es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Acercaos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle. Y que te hizo acercar a ti a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuráis también el sacerdocio, por tanto tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, que es, para que en contra de él murmuráis, en realidad aquel grupo de levitas estaba insatisfecho porque no tenía la función sacerdotal de la casa de Aarón. Y este mal estaba en el corazón. Sin embargo, a pesar de las palabras de Moisés, no mostraron ninguna reacción de arrepentimiento. Datán y Abirán, por su parte, dijeron también mentiras contra el liderazgo instituido por el Señor y no atendieron el llamado de Moisés.
Y envió a Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también ten señores de nosotros imperiosamente. Mis amados hermanos, ellos no habían subido de una tierra que destila leche y miel, sino de Egipto, donde eran esclavos. Esto muestra cuántas mentiras y difamaciones este grupo usó para atacar a Moisés y a Aarón. Por esa razón, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, según leemos. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Esto nos muestra que Moisés y Aarón se preocupaban por el pueblo. Por eso intercedieron a Dios a su favor. Además, vemos la orientación de Dios para el pueblo: fuera salvado de la muerte. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y dile: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Este es el principio de Dios que debemos de observar para ser guardados del mal. ¿Nos asociamos con aquel que es desobediente y promueve la rebeldía? ¿Esta fue la orientación de Dios? Mis amados hermanos, ¿los asociamos con aquel que es desobediente y promueve la rebeldía? Esta fue la orientación de Dios que Moisés fielmente le transmitió al pueblo. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Cuando se trata de una situación de rebelión, no podemos dejar que nuestros afectos o vínculos naturales prevalezcan sobre la determinación de Dios, porque a Cristo el Señor servimos. Y con esto, mis amados hermanos, damos inicio a nuestro segundo encabezado, que dice: rebelión es resistir a Dios y a lo que es correcto. Leemos lo que dice Hebreos capítulo 10, del versículo 26 al 31. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible esperanza de juicio y fuego airado que ha de consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin compasión. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y haya ultrajado el Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mis amados hermanos, la rebelión contra Dios y su palabra, esto es negar a Cristo con hechos y palabras y abandonando el camino de la salvación. Mis amados hermanos, pecando intencionalmente indica una decisión propia de voluntad. El autor entiende por esa frase una rebelión persistente, una recaída total y definitiva. Su postrer estado es peor que el primero. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Abandonando la verdad evangélica, este conocimiento, ese sentido de haber discernido, reconocido toda la verdad evangélica, y después de rechazar a Cristo y a su obra expiatoria, rechazando así la salvación. Consecuencias de la rebelión: vano queda el sacrificio por los pecados. Esto indica el renunciamiento y separación
abandono al solo y único sacrificio que puede quitar el pecado, en el que no hay sustituto. Dios no tiene otros medios de expresión en reserva para beneficio de aquellos que desean rechazar a Cristo. Los sacrificios levíticos son obsoletos y no aceptables. No hay otros caminos para ir al cielo. Todas las religiones no cristianas son descartadas. Lo mismo que todas las formas de ofrendar ofrendas humanas de cultos rituales. La rebelión produce una terrible esperanza de juicio. Esto quiere decir un juicio decisivo y anticipado. Como ya no tienen ningún medio de reconciliación con Dios, se encuentran solo en presencia de la ira divina. Tiene que ver cómo enfrentarse con Dios, lo santo con lo inmundo, lo perfecto con lo imperfecto, lo creado con el Creador. No es solo el juicio que le espera al pecador que recibirá el veredicto, sino la ejecución del veredicto, el fuego airado que ha de destruir a todos aquellos que han escogido ser enemigos de Dios. Esto es un eco de Isaías 26:11 y está relacionado con la santidad de Dios. Devorar, consumir a los adversarios. Está escrito en el sentido metafórico, y con esto, mis amados hermanos, damos inicio a nuestro tercer encabezado que dice: Jesús se sometió a su Padre en todas las cosas. Él es nuestro ejemplo. Mis amados hermanos, ¿qué más queremos de nuestro Señor? ¿Qué más ejemplo queremos de nuestro Señor Jesucristo? Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Sé pues aquí Pablo concluye la idea de Efesios 4, donde él describió cómo los cristianos deberían de relacionarse el uno con el otro. Sé imitadores de Dios. La idea es simple, mis amados hermanos. Debemos de hacer a Dios nuestro ejemplo modelo. No podemos contentarnos al compararnos entre los hombres. Debemos de poner atención a la idea de Primera de Pedro 1:15 al 16, que dice: sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. No dice piensa en Dios o adora a Dios, aunque esos son deberes cristianos importantes. Este es un llamado para la acción práctica, yendo más allá en nuestra vida interna con Dios. Podríamos decir que esta es una continuación de la misma idea que Pablo mencionó en Efesios 4:13 en cuanto a la extensión del crecimiento del cristiano a un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También podríamos decir que esta es una continuación de la idea de Efesios 4:32, donde se nos mandó a perdonar unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El comportamiento de Dios hacia nosotros se convierte en la medida del comportamiento hacia hacia los demás. Es importante ver que Dios es mucho más que nuestro ejemplo. Muchos errores vienen a la iglesia cuando Jesús es presentado únicamente como un ejemplo de conducta. ¿No somos hechos salvos por el ejemplo de Jesús? Pero una vez hechos salvos, su ejemplo es significativo para nosotros. Dios es más que nuestro ejemplo, pero Él también es nuestro ejemplo. Como hijos amados, los hijos son imitadores naturales, por lo que regular hace que ven que hacen sus padres u otros adultos. Cuando actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza como hijos de Dios, le imitaremos. Mientras imitamos a Dios, nos volvemos en representantes de Dios, especialmente delante de aquellos que han sacado a Dios de sus vidas. ¿Para qué somos enviados al mundo? No es para mantener a los hombres con la mente en Dios, quienes tienen ansiedad de olvidar, sino imitadores de Dios. Como hijos queridos, ellos serán obligados a recordar que hay un Dios, pues verán su carácter reflejado en el nuestro. He escuchado de un ateo que dijo que podía pasar sobre cualquier argumento excepto el ejemplo de su madre piadosa. Él nunca pudo contestar eso. ¿Andar en amor? Como también Cristo nos amó.
como en todas las cosas Jesús es nuestro ejemplo. De la manera que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, debemos de demostrar el mismo tipo de amor. Jesús dándose a sí mismo fue obviamente un sacrificio para agradar al Padre. También podemos ofrecer un sacrificio agradable, olor fragante, mientras nos damos en amor por otros. A menudo pensamos que podemos dar nuestra vida de forma dramática para mostrar nuestro amor por otros, pero Dios llama a dar nuestra vida poco a poco en pequeñas denominaciones en lugar de grandes pagos. Pero es de dar nuestra vida. Adam Clarke en Ofrenda una oblación, una ofrenda eucarística, lo mismo que dice Levítico 2:1, y siguiendo el cual se explica que es oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, significa cualquier ofrenda por gratitud. Era expresada por bendiciones temporales recibidas por la liberalidad de Dios. Adam Clarke, en sacrificio una ofrenda por pecado, una víctima por el pecado, lo mismo que Sebak, el cual universalmente significa que el acto sacrificial en la cual la sangre del animal era derramada por la expiación de pecado. Estos términos pueden ser justamente considerados al incluir tipo de sacrificio, ofrenda, oblación hecha a Dios por cualquier cuenta. Y con esto, mis amados hermanos, damos inicio a nuestro cuarto y último encabezado que dice: ¿debemos de luchar contra la rebelión cuando aún es pequeña para que no pueda consumir nuestros corazones? Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las piñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cada acción comienza con un pensamiento. Mis amados hermanos, se lo repito. Cada acción comienza con un pensamiento. La pregunta es, ¿qué hacemos con este? ¿Cómo lidiamos con esto? Al igual que las zorras inocentes que se cuelan y minan los viñedos, los pensamientos y reacciones pueden aparecer de repente de la nada y tratar de arruinar nuestros corazones y mentes, como la envidia, la amargura, el enojo, la avaricia. Pensamientos como estos nos llegan naturalmente, pero la verdad es que son malvados, son pecados. La clave es estar despierto y atraparlos tan pronto como entren en nuestra conciencia. La voluntad está presente conmigo. Pero espera un minuto, ¿no se supone que somos cristianos? ¿No se supone que todos nosotros somos cristianos? ¿No deberíamos todos tener acciones y pensamientos buenos y puros todo el tiempo? No. Aún siendo cristianos se nos vienen pensamientos incorrectos en nuestra vida. Después de todo queremos ser siempre buenos, ¿verdad? Pablo responde esto claramente en Romanos 7, del versículo 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mis amados hermanos, hay algo llamado pecado que habita en nosotros. Esto suena terrible, pero saber esto es la clave para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, cuando somos tentados a reaccionar con amargura, por ejemplo, cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, tenemos que estar despiertos para ver la tentación y negar el pecado que quiere manifestarse, y más bien tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Entonces nos volvemos amargados y ofendidos. Entonces estamos atrapando las zorras pequeñas y destruyéndolas. Y nuestros corazones y mentes se conservan en pureza. Necesitamos estar despiertos, mis amados hermanos. Hacemos esto yendo con valentía al trono de la gracia para obtener misericordia y encontrar gracia que necesitamos para vencer esos pensamientos y tentaciones pecaminosas.
Pablo también nos exhorta en Efesios 4:17, que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes. Mis amados hermanos, y finalizo con lo siguiente. Tener un pensamiento impuro en nuestras mentes no nos hace impuros, al igual que las pequeñas zorras que intentan entrar en el viñedo. No tienen la oportunidad de echar a perder las uvas. Pero si insistimos en esos pensamientos impuros o cedemos a estos deseos malvados, entonces y solo entonces nos volveremos impuros o contaminados. Por lo tanto, debemos de estar despiertos y atentos en todo momento, de modo que podamos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, antes de que tenga la oportunidad de convertirse en pecado. De esta manera podemos desprender una dulce fragancia cada vez mayor donde quiera que vayamos, y ser una bendición para los que nos rodean. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Alabado sea Dios, mis amados hermanos, que es posible vivir una vida tal y ser agradable para aquel que nos ha llamado y nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le damos gracias, Señor, porque nos ha permitido estar en este devocional, en esta, Señor, palabra que fue expuesta, Señor, sobre la rebelión. Le pido, Señor, que nos bendiga a través de esta palabra, Señor, y que aquellos, Señor, que estamos trabajando con la rebelión, podamos vencerla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.